Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Alabamos en nombre de Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Verdad que sí? Amén. Hoy de mañana un nuevo sol que me da calor, me despierta con tu amor, la belleza de una flor a mi alrededor. Puedo ver a mi Creador, te doy mi corazón, puedo sentir tu presencia en mí. Debo ser fruto de tu amor, reflejar que tú me sostienes hoy y que así el mundo ve en mí que hay un Dios de amor que todo lo dio para darme la salvación. Cubre mi vida con tu luz, que a mi caminar de seguridad y pon en mi boca tu hablar, dame tu perdón y tu gracia, por eso yo te doy mi corazón, puedo sentir tu presencia en mí. Debo ser fruto de tu amor, reflejar que tú me sostienes hoy y que así el mundo vea en mí que hay un Dios de amor que todo lo dio para darme la salvación. Te doy mi corazón, puedo sentir tu presencia en mí. Debo ser fruto de tu amor, reflejar que tú me sostienes hoy y que así el mundo ve en ti que hay un Dios de amor que todo lo dio para darte la salvación. La gloria sea al Señor. Amén. Buen día para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos permite trazar su palabra. Dios es bueno, Dios es fiel y en el nombre de Cristo la palabra de Dios hoy también será trazada. Amén. Quisiera invitarles en donde están a que me acompañen haciendo una oración porque lo que hoy vamos a estudiar es un tema muy, muy importante que usted lo comprenda, lo crea y lo viva.
Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de cómo la guerra entre Cristo y Satanás gira en torno a un punto bien específico en relación con el ser humano. Y esto es la historia de la salvación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos para recibir de ti tu Santo Espíritu y comprender así tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que nos muestres a Cristo y su poder en tu palabra, Señor, y que ante nuestros ojos Él pueda brillar para que nuestros corazones sean enternecidos y así dirigidos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo que nos van a decir acerca de qué trata la historia de este mundo en relación a la controversia entre Cristo y Satanás. Y quiero comenzar claramente anunciando de qué trata esta historia. Y presten mucha atención a eso porque es lo que vamos a tratar de ver en la palabra de Dios el día de hoy. Atención, escuchen esto. La historia de la guerra entre Cristo y Satanás en este mundo tiene que ver con la forma en que Dios trata con el problema del pecado. Por un lado está Dios, Cristo, el Santo Espíritu, tratando de separar el pecado del hombre y deshacerse de él. Por otro lado está Satanás, intentando que el hombre y el pecado se unan, se hagan uno, indiferenciable, para que Dios al final destruya al hombre juntamente con el pecado. Entonces noten, por una parte está Dios, su Hijo y su Espíritu Santo tratando de ¿qué? De separar al hombre del pecado para deshacerse del pecado, condenar al pecado, extirpar el pecado de la creación. Y por otro lado está Satanás intentando que el pecado y el hombre no se separen, sino que se hagan uno, para que al final, cuando Dios reaccione contra el pecado y lo destruya, destruya también ¿a quién? Al hombre. De eso trata todo. Y eso es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. Génesis capítulo número 3, versículo número 7. Vamos a repasar desde el 6 mejor. Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante. La palabra del Señor declara: y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Recuerdan que dijimos ayer quién era el único que se atribuía la capacidad de llamar bueno a las cosas en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2? Dios. Pero ahora la mujer, mira esto, la mujer cuyos sentidos son engañados por Satanás, ve bueno lo que Dios ha dicho que es ¿qué? ¿Se dan cuenta? Es decir, la mujer entrampada por Satanás ve bueno y llama bueno lo que Dios ha prohibido expresamente. Sus sentidos han sido alterados para ver bueno lo que Dios no ha llamado bueno, sino malo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Recuerdan cuáles eran los árboles agradables y deliciosos a la vista? Los que Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? Pero no este no era agradable a la vista. Pero los sentidos están entrampados. Y árbol, ¿qué cosa? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Conocer el bien y el mal. Para independizarse de Dios en una independencia moral. La independencia moral consiste en que yo, como ser moral, me adjudico la potestad de decir qué es bueno y qué es malo, independizándome de Dios y su ley. Ahora dice que vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, mira lo que va a ocurrir. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron el bien y el mal.
¿Conocieron el bien y el mal? No, conocieron su desgracia. Conocieron su vergüenza. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué hicieron delantales y hojas de higuera? Mira lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Las hojas de higuera no fueron suficientes para esconderlos delante de la presencia de Dios, y huyen detrás de los árboles del huerto para apartarse de la presencia y de la voz de Dios. ¿Por qué se apartan y huyen de la presencia de Dios? Por una sencilla razón: una ley espiritual. Escuche, grabemos esta ley espiritual. El pecado y Dios no pueden habitar en una misma esfera. Donde hay presencia de pecado, la presencia de Dios debe destruirlo, pues Dios y el pecado no pueden vivir en la misma esfera. La presencia de Dios entonces destruye el pecado. La presencia de Dios es una santidad perfecta que hace inadmisible al pecado en ella. Por tanto, el hombre, habiendo pecado, se aparta de Dios y huye, se esconde, porque en la presencia de Dios sabe que no resiste en vida la misma presencia de Dios. No la resiste. Ahora mira lo que va a ocurrir aquí. Dios va a llamar al hombre y a su mujer, y le dice así al hombre: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahora mira la pregunta tremenda del versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Pregunto, ¿qué es lo que está aconteciendo de acuerdo al relato de Génesis 3? Lo que está ocurriendo es que Dios está llevando a cabo una escena de juicio. Estamos en una escena de juicio en donde hay un Dios que investiga las causas y consecuencias ¿de qué? Del pecado. Y quiero que ustedes aprendan algo que es la lección más importante que usted y yo podemos aprender de Dios y de su juicio. Mira, nosotros siempre hemos pensado que el juicio de Dios es para condenar. Nosotros le tememos al juicio porque pensamos que en el juicio la intención de Dios es condenar al pecador. No, en el juicio, tal como lo enseña el santuario, la intención de Dios es tratar con el problema del pecado para lograr separar al ser humano del pecado, para poder condenar el pecado con su fuego consumidor y librar al hombre de la condena. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo vivo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Vivo en el Antiguo Testamento y voy caminando hacia el santuario. Y voy hasta el santuario y llego hasta la puerta del santuario. ¿Puedo pasar de la puerta hacia adentro? No, no puedo pasar. ¿Por qué? Porque no soy sacerdote y solo los sacerdotes están en el santuario. ¿Hasta dónde llego yo? Hasta la puerta, ¿cierto? En la puerta yo tomo un instrumento filoso, si usted lo quiere llamar cuchillo o un pedernal filoso. Se inmolaba la víctima, se recogía su sangre en un tazón y la sangre de la víctima la llevaba no yo, sino el sacerdote a un lugar que se llamaba el altar de bronce, en donde ¿qué había en ese altar? ¿Qué había? Un fuego que siempre estaba encendido, nunca debía apagarse, que de hecho encendió Dios desde el cielo cuando el santuario por primera vez fue inaugurado. ¿Y qué pasa con ese fuego? De inmediato ese fuego me dice que Dios es fuego consumidor para el pecado. Y Dios desea consumir
todo lo que sea pecado. Por eso el sacerdote, después que derramaba la sangre de mi sacrificio al pie del altar, ¿saben qué hacía con lo demás? Agarraba el animal que quedaba, la víctima, separaba las partes llenas de grasa, la grosura del animal, y las quemaba ¿dónde? Las quemaba en el fuego. La grasa o la grosura es lo que Isaías dice que ha llenado el corazón del hombre, y por eso no pueden oír la voz del eterno Dios. Porque la grosura representa el pecado que se quema en el fuego del altar. En otras palabras, el santuario enseña que Dios es fuego consumidor que destruye el pecado. Por si eso fuera poco, una vez al año, una sola vez al año, después que se repetía vez tras vez por cada individuo del pueblo de Israel ese proceso, Dios una vez al año autorizaba al sumo sacerdote a entrar ante la presencia de Jehová. Y la presencia de Jehová se manifestaba en medio del arca del pacto, que quedaba en un lugar llamado el lugar santísimo. Se manifestaba entre querubines, entre ángeles que cubrían. La presencia de Dios se manifestaba ¿cómo? A través de una luz inaccesible para todo humano, sino solamente una sola vez al año Dios autorizaba al sumo sacerdote para que le hiciera frente a la presencia de luz, de gloria, de fuego de Jehová en medio del santuario. ¿Se dan cuenta? Dios es fuego consumidor, el pecado no puede alcanzarlo. El hombre pecador llegaba hasta la puerta, el sacerdote llegaba hasta el altar de sacrificio y con el incienso llegaba hasta un lugar en donde la cortina separaba la presencia de Dios de él. Pero una sola vez al año el sumo sacerdote entraba, pasaba la cortina hasta la misma presencia de Jehová. Pregunto, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar el santuario? Que la presencia de Dios y el pecado no pueden habitar juntos, que Dios no tolera el pecado y que la intención de Dios es extirpar, eliminar el pecado de la tierra. Eso enseña el santuario. Ahora bien, dijimos que Génesis 3 es una escena de juicio, ¿verdad que sí? ¿Cuál entonces será la intención de Génesis capítulo 3 y el juicio que allí presenciamos? La intención es mostrarnos que desde el comienzo de la historia del pecado en la tierra, Dios necesita hacer algo. Dios necesita tratar con el problema del pecado. Y cuando llama al hombre y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Dios está buscando que el hombre confiese su culpa para poder tratar con el problema del pecado. ¿Qué es lo que intenta Dios? Extraer de Adán cuando le pregunta, Adán, ¿dónde estabas? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del cual yo te mandé diciendo que no comieres? ¿Qué está buscando Dios? Extraer de Adán la confesión del pecado para que Dios pueda encargarse de ese problema. ¿Y qué dijo Adán? Vamos a ver qué dijo. Génesis capítulo 3, versículo número 12. Mira la respuesta de Adán. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿De quién es la culpa? No es mi culpa, dijo Adán. Hay una mujer, Elena de White dice que Adán nunca vio tan hermosa a Eva como cuando tenía el fruto mordido en la mano. Nunca la vio tan hermosa. La vio tan hermosa que dijo, prefiero echar la suerte con ella que creer que Dios tiene razón y nos va a matar a los dos. Entonces mira lo que pasa. El hombre dice, no señor, esa no es mi culpa, es la mujer, pero me la diste tú. Y entonces Dios interpela a la mujer, confronta a la mujer y le dice lo siguiente, versículo número 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, este es el problema de usar lentes cuando uno predica. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y mira lo que dice la mujer, mira lo que dice la mujer. Y dijo la mujer, la serpiente
me engañó y yo comí. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna partícula de responsabilidad y aceptación de culpa en Adán y Eva? No. No. El hombre señala a la mujer porque Dios la dio. Y la mujer señala a la serpiente porque Dios la puso allí. No hay confesión. Ahora mira lo que Dios va a hacer. Mira esto. Ahora Dios ya habló con el hombre, ya habló con la mujer. Ahora Dios va a hablar con la serpiente. Vamos a ver cómo habla Dios con la serpiente. Mira esto, versículo 14. Génesis 3, versículo 14. Dios va a hablar con la serpiente y vamos a notar la primera diferencia. Cuando Dios habla con el hombre y su mujer, ¿qué es lo que Dios hace? Les pregunta, ¿cierto? Porque intenta extraer una confesión. Pero cuando habla con la serpiente, vean con sus propios ojos y noten si hay alguna pregunta de parte de Dios. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. ¿Cómo le dijo al hombre? ¿Qué hiciste? Y a la mujer, ¿qué has hecho? Y a la serpiente le dice, porque esto hiciste. Es decir, Dios y la serpiente. Ahora sí, vamos a cambiar. Es el problema de los lentes. Muy bien. Cuando Dios entonces interpela a la serpiente, no hay pregunta. Dios señala lo que la serpiente ha hecho, porque la serpiente ya no tiene oportunidad de confesión y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cuál es el castigo del animal? Dios la condena a vivir arrastrada en el polvo de la tierra. Es una condena. De allí se desprende que la serpiente no se arrastrare antes, ¿cierto? Porque si la condena a arrastrarse, no se arrastraba. No tiene sentido. Y ahora mira lo que le va a decir, atención, le va a decir al ser que está detrás de la serpiente. En otras palabras, al ser que había tomado posesión de la serpiente. Dios le va a decir así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, ¿qué quiere decir simiente? Descendencia, ¿ok? Descendencia, linaje. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, lo primero que nosotros vamos a hacer es tratar de comprender bien ese pasaje para que podamos entender los elementos presentes en el pasaje y entonces poder interpretar el versículo. Vamos a ver. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué es lo que Dios intenta? Dios se propone establecer. Dios se propone crear enemistad, hostilidad, guerra entre la serpiente y ¿quién? Y la mujer. Pero la mujer, en el versículo 20, es madre de todos los vivientes. Así que lo que Dios está haciendo es creando enemistad, o quiere crear enemistad, quiere establecer hostilidad entre la serpiente, que es ¿quién? Satanás, y el ser humano. Dios desea establecer enemistad entre Satanás y el ser humano. Ahora mira, esa enemistad se traslada a una enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. ¿Ok? La enemistad entre Satanás y el hombre se traslada en la enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Noten esto. Ahora, la resolución de la guerra que esa enemistad va a traer, la resolución
de Dios en el conflicto es que un descendiente de la mujer, en otras palabras, un descendiente de la humanidad, le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero noten esto, aquí dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora noten, aquí viene la palabrita esta. Eso es un pronombre anafórico, está haciendo referencia a otra cosa que ya fue mencionada. En el idioma hebreo eso no existe. En el idioma hebreo el pronombre es el singular masculino. Allí. En pocas palabras, yo lo voy a traducir como debió traducirse. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él, ¿hace diferencia? Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En realidad, esta herida en la cabeza es mortal, mientras que la herida en el calcañar, que es el talón, no es mortal. Ahora mira lo que va a pasar aquí. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Mira, lo que esto está diciendo es que Dios está interesado en crear enemistad entre Satanás y el ser humano. Y esa enemistad se va a lograr por medio de un hecho que el mismo versículo está describiendo. ¿Cuál es este hecho? Ahora vamos a imaginar. Porque allí dice que el descendiente de la mujer, el descendiente de la humanidad, pronombre singular masculino, el descendiente de la humanidad le va a aplastar la cabeza a Satanás. Pero en ese acto en el cual el descendiente de la humanidad levanta su talón para aplastarle la cabeza, la serpiente logra morderle el talón. Entonces vamos a traducir. Mediante un acto de dolor causado al descendiente de la humanidad, se le aplastaría la cabeza a Satanás. Lo repito. Mediante un acto de dolor causado al descendiente de la humanidad, se le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Sí? Y gracias a ese acto de dolor, mediante el cual se le aplastaría la cabeza al diablo, Dios lograría establecer entre Satanás y el hombre, ¿qué cosa? Enemistad. ¿Listo? Bien. Ahora sí. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo entendemos? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pregunto, ¿qué tiempo? Porque es que cuando Dios dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, Dios está haciendo una promesa. Y desde el instante en que Dios prometió que un descendiente de la humanidad, a través de un acto de dolor, le aplastaría la cabeza al diablo para crear enemistad entre el hombre y Satanás, Dios comenzó a correr el reloj profético para que Cristo, el descendiente de la humanidad, naciera en la tierra. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, ¿ustedes creen que esto es casualidad? La Biblia es muy corta, es una pieza de literatura muy corta. Para afirmar, narrar la historia de la humanidad, es un libro muy pequeño. Entonces sus palabras son muy importantes. Sus palabras son elegidas no por casualidad, sino con total intención. Y ahora dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Ve? Y enemistad pondré entre ti y la mujer. Cristo nació de mujer con la finalidad de aplastarle la cabeza a Satanás. Ahora bien, ¿cuál es el problema que Dios está tratando de solucionar a través del juicio en donde pronuncia la promesa de crear enemistad entre el hombre y Satanás? ¿Cuál es el problema? Dios necesita deshacerse ¿de qué cosa? Del pecado. ¿Será que cuando Cristo nació, la Biblia supo que Él venía a deshacerse del pecado? Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo número 1, versículo 21.
Mateo capítulo número 1, versículo 21. Mira lo que dice aquí. Dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué cosa? Jesús. La palabra griega Jesús viene del hebreo Yoshua, que viene de una palabra hebrea cuyas consonantes significan salvar. Por eso su nombre significa Salvador. Y dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? Jesús apareció como la solución divina para tratar con el pecado del pueblo de Dios, ¿sí o no? Jesucristo apareció para deshacer las obras de Satanás, el pecado. Y por eso nació de mujer, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para ser el solucionador del problema del pecado. Ahora bien, ¿cómo Jesús va a solucionar el problema del pecado? A ver, repasemos. A través de un acto ¿de qué? De dolor, el descendiente de la humanidad, Jesucristo, le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Para qué? Para crear enemistad entre el hombre y Satanás. Entonces vamos a buscar cuál es el acto de dolor por medio del cual Cristo le aplasta la cabeza a la serpiente. ¿Cuál es el acto de dolor? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8. En estos versículos Dios nos va a decir lo que estuvo en la mente del Padre Celestial, lo que estuvo en la mente de Dios, lo que estuvo en la mente de Cristo cuando decidió hacerse un descendiente de la humanidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, es decir, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. ¿Se dan cuenta? Cristo siendo igual a Dios, siendo igual a su Padre, habitando en el trono celestial, en medio de la adoración angelical, no estimó eso como algo a lo cual aferrarse. Sino, ¿qué pasó? Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? De su condición de igual a Dios. Se despojó de su condición de igual a Dios, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. ¿Con qué finalidad? ¿Qué estaba en la mente de Dios? Versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Y muerte de cruz. El autor cristiano C.S. Lewis dice que la cruz solamente pudo convertirse en un símbolo religioso cuando murió la última persona que con sus propios ojos vio un crucificado. ¿Saben por qué? Porque un crucificado era el mayor espectáculo de terror, de tortura de la humanidad antigua. Mira, los romanos tenían la costumbre de llegar a un pueblo y beber de la cultura local del pueblo conquistado. Cuando los romanos conquistan las tierras mesopotámicas, se dan cuenta que hay un castigo asirio llamado empalamiento, que consistía en clavar en una estaca de madera a los vencidos en batalla. Bueno, a los romanos les pareció muy chévere y lo emplearon para torturar a aquellos que delinquían o desafiaban la autoridad del emperador. Pero lo convirtieron en un signo de mayor tortura, no clavando la estaca de madera, sino clavando al individuo a la madera para que muriera en un instrumento de tortura terrible que reventaba sus pulmones y su corazón y haciendo de la muerte lo más deseado por el individuo. Era un instrumento de tortura espantosa. Y ese momento de dolor
fue lo que estuvo en la mente de Dios como representación de lo que la ira de Dios es para el pecado. Cristo fue a la cruz tomando el lugar de los pecadores cuando la misericordia de Dios no interceda ya más por la raza culpable. La ira de Dios fue sobre él porque en esa cruz Dios estaba castigando el pecado de todos nosotros. Mira lo que dice la Biblia. Romanos, capítulo número 3, versículos 21 al 26. Ya sabemos que fue en la cruz, instrumento de dolor, por medio del cual Jesucristo le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Y por qué se la aplastó en la cruz? ¿Cómo lo logró la cruz? Mira lo que pasó en la cruz. Atención con esto, que es muy, muy importante. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, la justicia de Dios se manifestó aparte de la ley, pero de manera paradójica es gracias a la ley que la conocimos, porque mira lo que dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se dan cuenta? Cuando se manifestó lo hizo aparte de la ley, pero la ley lo anunciaba. ¿Ve? Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ahora mira esto, porque no hay diferencia. Versículo 23. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano que alguna vez existió cometió pecado y por tanto se hizo culpable de la ira de Dios, merecedor legalmente del castigo del Padre, merecedor de la ira de Dios. Ahora mira lo que va a pasar aquí. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por medio de qué es que Dios puede justificar, perdonar al ser humano? Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo va a explicar en qué consistió la redención obrada en la cruz. Mira lo que dice aquí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Wow, demasiado contenido en este versículo, pero vamos a intentar comprenderlo. A Jesús Dios lo estableció como propiciación. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué palabra tan extraña? Propiciación. ¿Qué será eso? Mira, la palabra propiciación en el idioma griego es la palabra hilasterion en ese lugar. Hilasterion. Algunas veces la palabra aparece como hilasmos, pero aquí es el único lugar de toda la Biblia en el Nuevo Testamento donde la palabra propiciación aparece traduciendo el vocablo griego hilasterion. ¿Qué significa eso de hilasterion? ¿De dónde salió esa palabra? Les explico. La palabra salió de esta traducción. Cuando los eruditos bíblicos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, cuando llegaron a Éxodo capítulo 25, cuando se menciona la parte del arca del pacto que cubre el arca y está hecha de una sola pieza de querubines, ¿cómo se llama esa parte? ¿Cómo se llama? Propiciatorio. Bueno, en hebreo esa tapa se llamaba caporet. La palabra hebrea caporet viene de 3 consonantes que quieren decir capar, kipur, perdón, expiar. ¿Ok? Entonces la tapa del arca se llamaba caporet. Cuando los hebreos tradujeron el hebreo al griego, la tapa que se llamaba caporet, que quiere decir perdón, expiación, extirpar el pecado, la tradujeron hilasterion. Y hilasterion se la llevó Pablo y la puso aquí en Romanos 3:25 y dijo que Cristo Jesús fue puesto como tapa del arca propiciatorio por Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Explico. Cristo es el lugar en donde Dios puede perdonar por medio de la sangre de su Hijo el pecado. Cristo es el lugar en donde la presencia de Dios recibe la víctima por el pecado
Y Dios y su ira no caen sobre el pecador, porque cayeron sobre la víctima por el pecado, que fue Cristo Jesús. Cristo es el lugar en donde el Padre y la humanidad se reconcilian en el perdón. De eso se trata. Entonces en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Lo dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo, ¿qué cosa? Pecado, víctima del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. En Cristo, Dios y la humanidad se encuentran en el perdón. Ok. A quien Dios puso como propiciación, ya sabemos lo que eso es, como por medio de la fe en su sangre. Ahora escucha, para manifestar, ¿qué cosa? ¿Para manifestar qué cosa? Ya va, un momento. Yo siempre he pensado que cuando Dios puso a Cristo en la cruz, lo que Dios estaba manifestando era su amor. Sí, Dios estaba manifestando su amor, pero Dios también estaba manifestando su justicia en el trato con el pecado. En otras palabras, ¿por qué Dios estaba manifestando su justicia en la cruz? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo podía Dios ser justo habiendo dejado pasar tantos pecados de la humanidad sin condenarlos? En la cruz Dios los condenó todos, mostrando la justicia de Dios. En la cruz Dios los condena, por tanto exhibe amor y exhibe justicia. ¿Se dan cuenta? La cruz es demasiado profunda. Pero mira lo que va a pasar aquí. ¿Para qué la cruz? Aquí está. Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Otra vez. ¿Ve? Su justicia. ¿Con qué finalidad Dios quiere manifestar su justicia? Con la finalidad de que Él, Dios, sea ¿qué cosa? Justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, en la cruz Dios puede condenar el pecado y perdonar al pecador. En la cruz Dios muestra su amor al ofrecer perdón y su justicia al condenar el pecado. Cristo es el lugar en donde el amor y la ley se encontraron, la justicia y la misericordia se besaron. ¿Y cómo le destruyó la cabeza a Satanás? Claro, porque Dios manifestó que siendo justo puede condenar el pecado y destruirlo con justicia. Porque quien no escatimó la vida de su Hijo, no escatimará a destruir el pecado. Por eso Jesús dijo: ya viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, en otras palabras, si fuere crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Y en la cruz Dios demostró que es justo, que es bueno y que Satanás es mentiroso y asesino, y le aplastó la cabeza a la serpiente. Pero ese acto de dolor, ese acto en el cual Jesucristo le aplastó la cabeza a la serpiente, tenía un propósito. ¿Sí o no? ¿Cuál era el propósito de acuerdo a Génesis 3:15? Yo pensaba que se les había olvidado. Y enemistad pondré. Me explico. Escuchen esto para que nunca lo perdamos de vista. Si Dios no puede crear enemistad entre el hombre y Satanás, la cruz fue en vano. Lo voy a repetir. Demasiado bueno, escucha. Si Dios no puede, no es capaz de crear enemistad entre Satanás y el hombre, la cruz fue en vano. Porque la cruz sucedió para crear enemistad entre Satanás y el hombre. Me voy a explicar. Imagínese una persona que dice: Jesucristo me salvó. Jesucristo hizo todo por mí en la cruz. Jesucristo murió por mí y pagó pecados pasados, presentes y futuros. No debo molestarme, no debo preocuparme, porque Jesucristo hizo todo por mí. Epa, ¿y esa mujer? Uy, ¿quién estará casada? Y me escondo el anillo. Uy, mira, tú estás casada.
No, ¿y tú? No, tampoco. Yo no estoy casado. ¿Qué te parece si conversamos y salimos? ¿Puede Cristo salvarme con la cruz estando yo sometido a la serpiente en pecado? La cruz me salva, la cruz me libra, la cruz me da libertad del pecado. ¿Dice eso la palabra de Dios? Oh, vamos a ver. Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Y vamos a leer en Juan capítulo número 3 unos versículos maravillosos, increíbles estos versículos. Juan capítulo número 3, exactamente desde el versículo número 3. A ver, ustedes saben esto. Ustedes recuerdan esto. ¿Qué pasó en Juan capítulo número 3? Llega Nicodemo y le dice a Jesús: Maestro, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie con el cual Dios no esté puede hacer las señales que tú haces. Uy, un discurso halagador para Jesús. Y Jesús lo frena y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, nadie podrá ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso se meterá de nuevo en el vientre de su madre? Nicodemo, de cierto te digo que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del agua y del espíritu es espíritu. Señor, no entiendo. Y Jesús le dice: Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No sabe de dónde viene ni a dónde va, pero tú escuchas su sonido. Oh, Jesucristo le estaba dando una verdad profunda. Nicodemo, tú no puedes entender cómo es que obra el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te habla. Tú escuchas su voz y como el viento que no lo ves, pero escuchas su obra. No conoces la obra del Espíritu Santo, no la ves, pero sus resultados se ven. Y pregunta a Nicodemo: Señor, capítulo 3, versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Vamos a traducir la pregunta de Nicodemo. Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Era lo que estaba preguntando, ¿verdad? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Y qué le va a decir Jesús? Aquí está el dato interesante. La cruz no solamente efectúa el lugar en donde Dios puede perdonar y condenar al pecado al mismo tiempo. La cruz ejercerá un poder que al contemplarla atrae al pecador a Cristo. Mira lo que le dice Jesús. Versículo 14. Versículo 14. Aquí está la respuesta. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Recuerdan el episodio? Números capítulo 21. Dios le dijo a Moisés: Moisés, levanta la serpiente en una estaca de bronce, y sucederá que todo el que sea mordido y mire la serpiente vivirá. Ahora Dios en Cristo Jesús está levantando a Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Dios levanta a Cristo de la tierra para que todo aquel, ya no dice que lo mire, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios levantó a Cristo para que al contemplar la cruz ejerza un poder transformador y nos atraiga y creamos en Él para tener la vida eterna. ¿Quieren leerlo con sus propios ojos? Primera cita del Espíritu de Profecía. Un poder que atrae y transforma. Escuchen. Mira esta pregunta, maravillosa. Mira esta pregunta. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? ¿Quién preguntó eso?
El espíritu de profecía, Elena de White, preguntó, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Mira la respuesta. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. Oh, qué gloriosa verdad. Ahora mira más. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En dónde lo quitó? En la cruz. Pero la cruz no es un evento del pasado. La cruz es una realidad viviente. Mira por qué. Dice, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. ¿Qué más dice? Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. ¿Y en qué consiste esa vida? Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Se dan cuenta? Ya va, ¿la cruz es un evento solo del pasado? No, la cruz es usada por el Espíritu de Dios para atraernos a Cristo, para que al contemplar el sacrificio de Cristo, nuestro corazón y mente sean atraídos a Cristo y el Espíritu cree en nosotros una vida nueva, una vida capaz de obedecer la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Terminamos con estos versículos. Si Cristo y su plan de salvación no pueden crear enemistad entre el hombre y Satanás, la cruz no surtirá efecto. Primera de Juan capítulo número 3, versículos 1 al 9. Lo vamos a leer rápidamente porque todo lo que Juan dice aquí ya lo dijimos. Mira lo que dice Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Después de cuándo? Después que Cristo ha quitado el pecado. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se manifestará Cristo? En su segunda venida. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora mira esto, se pone bueno. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. A ver, todo el que tiene esperanza ¿en qué? En verle manifestado por segunda vez. ¿Qué pasa con aquel que tiene esa esperanza? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Y ahora mira lo que va a decir. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo número 5. Ay, ay, ay. Y sabéis que Él, es decir, Jesús, apareció ¿para qué? ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados en la cruz, ¿verdad que sí? Pero esa cruz también puede hacer algo por nosotros hoy y no hay pecado en Él. Versículo 6. A ver, ¿qué puede hacer el poder de Dios a través de la cruz de Cristo, obrando por el Espíritu Santo? Todo aquel que permanece en Él. ¿Quiere decir que Dios quitó el pecado en la cruz de Cristo, pero lo quiere arrancar de mí hoy? ¡Oh, sí! Y la cruz tiene el poder de atraernos a Dios para que Él quite el pecado de mí en el presente. ¡Oh, sí! Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Adelante, mira esto. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo número 8.
Hermanos míos, esto es increíble. Juan estaba pensando en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y ahora lo vamos a demostrar. Escuche. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Oh sí, Cristo apareció para destruir las obras de Satanás. Mira lo que dice ahí, versículo 9. Vamos a ver si Juan estaba pensando en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dígamelo usted, ¿estaba pensando en Génesis 3:15, sí o no? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Se dieron cuenta? Cristo, la simiente de Dios, la simiente de la mujer, nació para aplastarle la cabeza a Satanás, quitar el pecado, deshacer las obras del diablo, y permaneciendo en mí, me guarda y me libra de pecar. Pero ¿será que esto es la enemistad entre Satanás y el hombre? ¿Será que en esto se basa la enemistad? ¿Será? Vamos a ver. Última cita del Espíritu de Profecía. Nos vamos con esto. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pregunto, ¿de esto fue lo que hablamos hoy? Pregunto, ¿qué está haciendo Elena de Guayaí? ¿Está citando Génesis 3:15? ¿Sí o no? ¿La está citando? ¿Está pensando en Génesis 3:15? Sigamos. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre pecó, se hizo amigo de Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. ¿A inducir a otros a qué? A pecar. Escucha. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. ¿Será que Elena de Guay está hablando de lo que nosotros hemos tratado de decir? Ay, pero se pone mejor, mira esto. Mira, esto es gracioso. Cuando el hombre escucha, cuando el ser humano escucha, el cristiano escucha y el adventista escucha que Dios puede crear enemistad contra Satanás, el adventista duda y dice, pero eso como que es muy difícil. Y cuando Satanás lo escuchó, mira lo que Satanás supo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, y entre su linaje, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos para corromper la naturaleza humana, y que se capacitaría al hombre para resistirle. Ahora mira esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, sí, pero la gracia es más que perdón. Escucha. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Y escucha cómo le llama a él la gracia. Escucha cómo se le dice la gracia. Sin esta gracia transformadora, sin este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma, ¿qué principio? La gracia. La gracia de Cristo se introduce en el alma. ¿Y qué hace? El nuevo principio introducido en el alma crea. ¿Es capaz Dios de crear enemistad entre el hombre y Satanás? Crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder de Cristo, el poder que Cristo comunica, habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador.
Cualquiera que aborrezca el pecado, en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón. Prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Oh, hermanos míos, Cristo puede crear enemistad entre ti y Satanás. Cristo murió para volverte a ser leal al Padre Celestial. Cristo murió, sufrió y llevó a la cruz del Calvario para demostrar que hay poder en Dios para devolvernos la fidelidad al Padre Celestial. Satanás no debe reinar, no reinará más en mi corazón cuando mi corazón se sujeta a la cruz del Calvario y por el Espíritu Santo recibo poder para tener un nuevo corazón que pueda guardar la ley de Dios. Satanás lo sabe. Lo sabremos nosotros, lo creeremos nosotros, que en el nombre de Cristo hay poder para vencer las tentaciones de Satanás. Hay poder en Cristo para que este corazón sea leal a Dios de nuevo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo quiere vivir? ¿Lo quiere pedir a Cristo? Oh. Cuando la iglesia le pida a Cristo este poder, Satanás sabrá que ha llegado su hora de su fin. ¿Hay alguien hoy aquí que quiera pedirle a Cristo poder para volver a ser obediente a Dios? Para que sea Dios y no Satanás el que reine en el corazón. Le voy a decir una cosa, Satanás quería que este tema no se predicara. Pero hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Cuando Cristo llega a formar parte del corazón, Satanás es expulsado. Y pueden venir tentaciones, pero hay poder en Dios para resistirlas. ¿Quieres pedirle poder a Cristo? ¿Quieres que Cristo te habilite para vencer? ¿Puedes ponerte en pie si ese es el deseo de tu corazón? Voy a pedirle a la hermana Mónica que pase a cantar. Y mientras ella canta, en el nombre de Jesús, hermano mío, en el nombre de Cristo, amigo que me escucha, bien sea que te encuentres en este lugar o que nos estés siguiendo a través del internet, en el nombre de Cristo hay poder en Dios para resistir a Satanás. Satanás no tiene por qué reinar en tu corazón para siempre, porque Cristo murió para habilitarte a resistir su poder. Cristo es el rey del corazón y cuando reina, el pecado sale de él. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa que dijo: ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya. Encuentro la
Vamos a arrodillarnos. Señor y Padre Celestial, hoy hemos entendido que no hay fuerzas en mí, Señor. No hay fuerzas en nosotros para resistir a Satanás. Desde el primer pecado en la tierra, los hombres estamos sujetos a Satanás por la ley de la herencia de la debilidad humana, Señor. Pero desde que Cristo murió en el Calvario, Cristo demostró que Dios puede salvar al pecador mientras condena el pecado, Señor. Por eso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, permítenos hoy elevar la mirada a Cristo, para que Cristo haga en nosotros realidad la cruz del Calvario. Y no solamente nos perdone los pecados cometidos, sino que nos dé el poder, la fuerza para apartarnos del pecado que aún nos aqueja, Señor. Oh Padre Celestial, habilítame a mí, habilita a mis hermanos, habilita a nuestros amigos que nos visitan, para que desde hoy, mirando a Cristo, por el poder de Cristo, por la fe en Cristo, podamos apartarnos del pecado, Señor. Crea en nosotros enemistad contra Satanás y ayúdanos a vencer sus tentaciones. Padre, en este conflicto final del tiempo, he aquí, Señor, lo único que nos habilitará para vencer: que por la fe Cristo nos llene de su poder. Gracias, Señor. Gracias. Si hay algún amigo, Señor, visita en este lugar que aún no te ha aceptado, oh Padre Santo, dale la certeza de que no podrá él vencer jamás, de que no podrá ella conquistar su vida, su pecado, pero que hay poder en Cristo para sanar. Hay poder en Cristo para convertir. Hay poder en Cristo para apartarlo del pecado. Gracias, Señor. Gracias por habernos hablado. En el nombre de Jesús.